Hola chicos, chicas, ¿cómo están? Este video es como para que los pueda ayudar en la resolución del último trabajo práctico que les mandé, que tenía que ver con armar una línea de tiempo con la fecha de nacimiento de algunos matemáticos, ¿sí? De la historia, que han sido relevantes en la historia. Yo acá tengo una lista con los matemáticos, que es la primero que a nosotros nos interesa, porque a nosotros lo que nos está interesando acá es la fecha de nacimiento, más que la fecha del año de nacimiento, ¿sí? Pues no tenemos referencia del día exacto. Bien, fíjense que nosotros teníamos algunos matemáticos que nacieron antes de Cristo, ¿sí? El más viejo, el que nació más atrás en el tiempo, es Tales, de toda la lista que teníamos. Porque Tales nació en el año 624 a.C., o sea, 624 años antes del nacimiento de Cristo. O sea, para cuando nació Cristo, Tales ya hubiera cumplido 624 años. Nosotros llevamos 2020 desde Cristo, así que imagínense que Tales hoy tiene unos cuantos años, tendría unos cuantos años. Bien, ahora vamos a ver, esto es algo que se usa mucho y sobre todo lo van a necesitar después en la clase de historia seguramente, el de organizar la historia a través de una línea de tiempo, que en realidad es lo mismo que nosotros usamos para ubicar los números. Nosotros para ubicar los números también, los conjuntos numéricos, también usamos la línea, una recta, ¿sí? Bien, ahora, para poder ubicar estos años de nacimiento, lo que nosotros necesitamos hacer es elegir una escala, ¿sí? Nosotros acá tenemos mucha amplitud entre el primero que nació y el último. Tenemos 1000 años de diferencia, fíjense. Tales nació en el 624 a.C. y Newton nació en 1600. Tenemos más de 1000 años de diferencia, ¿sí? Entonces, 2200 años de diferencia. Sí, 2200 entre Newton y Tales. Entonces, tenemos que elegir una escala. Yo acá tengo armada una. Fíjense lo que tuve que hacer. Pegué 3 hojas cuadriculadas de las que usamos normalmente en la escuela, ¿sí? Y cada 5 cuadraditos, fíjense, 5 cuadraditos, pasa un siglo, o sea, 100 años, ¿sí? Y no llegué hasta la actualidad, porque llegué hasta el 1700. O sea, si yo hubiera querido llegar hasta el 2020, que estamos ahora, tendría que haber agregado como 2 hojas más. Nosotros podemos achicar la escala. Yo no la quise hacer tan chiquita, o sea, podría haber dicho, bueno, en vez de cada 5 cuadraditos, cada 2 cuadraditos, que sea un siglo. 100 años, 2 cuadraditos. Entonces ahí se nos reduciría mucho la hoja. Si ustedes no quieren usar tanta hoja, no necesitan usar 3 hojas, en realidad con una sola, si la cortan en 3, ¿sí? A lo largo, podemos pegarlas y nos va a quedar angostita, porque en realidad lo que nosotros necesitamos es esto. Esto después lo doblamos y lo pegamos en la carpeta. Bien, fíjense entonces, yo arranqué y puse, acá tengo el 0, ¿sí? Conté 5 cuadraditos y ahí está el año 100. 5 cuadraditos, 200, 300, 400, 500, 600, 700, así, hasta llegar al 1700. ¿Por qué puse 1700? Porque el último que había nacido de estos matemáticos era en el 1642. Y tengo el 0. Esto del 0 para acá sería después de Cristo, ¿sí? En nuestra era. Y del 0 para atrás, nosotros empezamos a contar antes de Cristo. Y acá es donde nos sirven los números enteros, ¿sí? 100 años antes de Cristo. Le puse un menos 100, ¿sí? Menos 200, menos 300, menos 400, menos 500, menos 600, menos 700. Lo de la escala es sumamente importante. Yo no puedo decir, hacer una escala numérica, ¿sí? Y decir, bueno, si acá tengo el 500, acá tengo el 600 y acá tengo el 700, ¿sí? No puedo decir que un cuadradito son 100 años y de golpe 100 años son 5 cuadraditos. Si siempre, cuando nosotros elegimos una escala, tenemos que ver que siempre sea la misma, siempre sea igual, la misma distancia. En este caso, la misma cantidad de años, la misma cantidad de cuadraditos o la misma distancia. Lo podemos medir en centímetros. Bien, entonces ahora vamos a ir ubicando el nacimiento de estos matemáticos
en nuestra escala. Fíjense qué cosa, ¿no? ¿Por qué será que son todos varones? Che, ¿no había matemáticas mujeres? ¿Por qué sería? Bueno, nos podríamos preguntar eso en otro momento. A ver, Tales nació en el 624 a.C. O sea que del 0 voy a ir para atrás. 600. El 100 está acá y acá tengo el 700. Bien, ¿cómo hago ahora para ubicar 624? Va a estar entre el 600 y el 700. A mitad voy a tener el 650, ¿no? Y la mitad vamos a marcarlo, ahí, 650. La mitad, más o menos ahí, sería 625. Como nació en el 624, bueno, es apenitas un poquito más atrás. Entonces acá le vamos a escribir Tales, que nació en Mileto y que tenemos un teorema muy conocido de Tales, que después lo vamos a aprender más adelante. Listo, ya está ubicado Tales. Ahora voy a ir a Pitágoras. Pitágoras es más joven. Nació en el 529. Entonces acá tengo el 500, acá tengo el 600. A la mitad voy a tener 550. Acá. La mitad de la mitad sería 525. Como nació 529, es un poquito más adelante. Acá vamos para atrás, ¿sí? Entonces acá lo tengo a Pitágoras. Otro griego más, Pitágoras, que también tiene un teorema y tiene algo, habló mucho de geometría, de música también. Después tenemos a Teodoro de Cirenes, 465 a.C. Entonces, acá tengo el 400, acá tengo el 500, a mitad tengo 450, a mitad de la segunda mitad, acá tengo 450, acá voy a tener 475. Y este nació 65, así que es un poquitito más atrás, más o menos por acá. Esto ahí hacemos una aproximación, ¿sí? Entonces ahí le ponemos a Teodoro de Cirene. Yo elegí escribir para arriba, para escribirlo así, pero lo puedo haber escrito para abajo, con diferentes colores, la verdad que no importa. Después tenemos a Euclides. Euclides 325. Este es fácil. Tengo entre el 300 y el 400, a mitad de camino tengo 350, a mitad de la mitad tengo 325 y ahí es donde nació este muchacho, que se llama Euclides. Euclides, ahí está. Después lo tenemos a Arquímedes en el 287. Todos estos son antes de Cristo. 200 y 300, ¿no es cierto? A la mitad de camino tengo 250. Este va a estar, como es 287, de este lado. La mitad de la mitad acá es 275. Así que 280 ahí más o menos por acá. Acá nació 280 Arquímedes. El de la flotación, el que nos hace flotar el que no nos hace flotar, pero nos descubre algunas cosas que tienen que ver con esto. Bueno, y ahora ya arrancamos para el otro lado, porque el que sigue es Leonardo de Pisa, o Fibonacci, también conocido, se lo conoce como el sobrenombre Fibonacci, en el 1170, pero después de Cristo, así que ya nos vamos un salto gigante, fíjense, del 0 o up, nos vamos al 1100, acá está mi 100, 1200, a mitad voy a tener a 1150 y Fibonacci nació en el 1170, así que más o menos un poquito antes de la otra mitad. Por acá lo tenemos, vamos a poner Fibonacci, que es más corto que poner Leonardo di Pisa, Fibonacci. ¿Qué habrá pasado, no? Entre el menos 300, ¿no habrá nacido ningún matemático? Bueno, eso hay que estudiarlo en historia un poco también, ¿eh? Hay que preguntarle a los profes de historia. ¿Por qué los matemáticos hay un salto tan grande? Hay 1000 años ahí donde no pasó nada. ¿No habrá pasado nada? ¿O será que justo es la Edad Media? Bueno, eso hay que preguntárselo a la profe de historia. Copérnico, 1473, 1300, 1450, 1450 a la mitad, eso que se ríe es mi bebé, 50, 75 a la mitad, así que acá lo tenemos a Copérnico.
Después lo tenemos a Neper, 1550. 1500, 1600, 1500, Neper. Este lo vamos a usar allá por quinto, sexto año con los logaritmos. Fermat, 1600. Lo tengo acá, 1601, bueno, cerquita del 1600 para adelante. Fermat. Y por último, 1642, Newton. Casi entre medio, ¿no? Un poquitito antes de la mitad, porque 1650, un poco antes. Acá, Newton. ¿Sí? Entonces ahí nos queda, fíjense, que yo ahora voy a dar vuelta a la cámara para que se vea, ay, que es muy difícil, ¿sí? Cómo nos quedó toda la línea del tiempo, ¿sí? De estos matemáticos, que obviamente son algunos. En la historia de la matemática hay un montón de matemáticos más. Hay muchos árabes que por acá no aparece ninguno, ¿sí? Los antiguos griegos y los más modernos estos, que son italianos, ingleses y alemanes. Bueno, esto es importante. Lo más importante acá matemáticamente es la utilización de los números negativos para la historia antes de Cristo y el tema de la escala y de la ubicación de los números en una recta numérica. En este caso son años. Bueno, chicos, espero que les haya servido y espero rápidamente que me hagan entrega del trabajo. Abrazo.